porción que hoy nos toca es Mateo capítulo 19, versos 23 al 30, y esto es obviamente una continuación de lo que se estuvo enseñando el domingo anterior, que es este joven rico, ¿no?, que llega a Jesús, y digamos de que llega preguntando acerca de la vida eterna, y bueno, este joven al final se va justamente por esta petición que le hace Jesús, o esta demanda que le hace Jesús: véndelo todo, déjalo y tú ven y sígueme. Al final este joven se va en la misma condición en la que llegó. Pero el evento no termina ahí. Lo que vamos a ver ahorita es la continuación de este evento, versos 23 al 30, y dice de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: pero para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y antes de empezar a ver el pasaje verso por verso, por supuesto, vamos a hablar un poquito del contexto del pasaje. Ahora ya hemos dicho de que un poco del contexto del pasaje tiene que ver con lo que se estuvo desarrollando el domingo anterior en cuanto al joven rico. Pero hay un contexto más amplio que ya hemos repasado en otras ocasiones y que me gustaría que volvamos a repasar, que es la estructura del libro, simplemente para que no se nos olvide, porque a veces vamos en los detalles y se nos olvida cuál es la pintura grande, y esto está dentro de un marco más grande, y hay un argumento general que el autor Mateo está queriendo desarrollar en todo esto. Entonces, simplemente para recordar en unas pequeñas partes todo el Evangelio de Mateo, del capítulo 1 al capítulo 4 tenemos una introducción, y esa introducción es, bueno, cuando Jesucristo viene al mundo. El evangelista nos va a contar acerca de su nacimiento, de cuando creció, uno que otro detalle de su infancia, y posteriormente a eso va a empezar a hablar acerca del inicio de su ministerio. Y esa parte central del libro se divide, o muchos autores estarían de acuerdo en que se divide en 5 partes. Y cada parte va a desarrollar algo en específico, que ahorita vamos a ver qué es eso. Ahora, esas 5 partes son del 4 al 7, del 8 al 10, del 11 al 13, 14 al 20, que es en donde estamos, y del 20 al 25. Y nos vamos a dar cuenta que cada una de estas partes siempre va a terminar con una serie de lecciones o con una serie de enseñanzas. De hecho, cuando el evangelista de Mateo empieza a hablar acerca de la vida de Jesús, después de que llama a sus discípulos, una de las primeras cosas que vamos a encontrar es el Sermón del Monte. O sea, ¿cómo está terminando esta primera parte? Con una enseñanza. Igual cuando nos vamos del 8 al 10 vamos a encontrar milagros, y después de los milagros viene una enseñanza. Después de eso vamos a encontrar algunas personas que están buscando a Jesús, y después de eso una enseñanza, y así vamos a estar viendo en cada una de estas partes. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo demostrar el autor Mateo en esa primera parte o primera división del libro? El Rey Jesús predica el mensaje del reino. Entonces, todo el Evangelio de Mateo está permeado de este concepto, de esta idea, el reino de Dios, que hoy la vamos a volver a ver un poquito. Igual ya se ha hablado mucho de estos domingos pasados, entonces no nos vamos a meter tanto en eso. Pero lo primero es eso, vemos de que el Señor da su mensaje.
y Él va a decir cómo son las cosas en su reino. Porque en su reino las cosas son muy diferentes a como es en este mundo o según los valores de este mundo. En este mundo se odia al enemigo, se pisotea al enemigo. Jesucristo va a decir, en mi reino tú debes amar a tus enemigos. Este sistema va a promover el ser visto por los demás. Pero en el Sermón del Monte Jesucristo va a decir, no hagáis las cosas para ser vista de los demás. Y va a decir que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Va a decir de que no hagáis vuestras cosas delante de los hombres. Va a decir, o va a criticar, por ejemplo, en ese tiempo cuando se hacían oraciones públicas para que la gente pudiera ver la piedad de ciertos hombres. Entonces Jesucristo, el rey, primeramente va a decir, en mi reino las cosas son de esta manera. Después de esa predicación del reino, Jesucristo va a venir del capítulo 8 al capítulo 10 haciendo varios milagros. Y de hecho, cuando estudiamos esta parte, nos dimos cuenta de que hay triadas de milagros. ¿Y para qué servían los milagros? Los milagros servían para ratificar el mensaje del que traía un anuncio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas traían un mensaje y a veces ese mensaje se ratificaba o se confirmaba con alguna señal milagrosa, alguna comprobación sobrenatural. Y ese milagro confirmaba la veracidad del mensaje. En el caso de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que sus milagros de alguna manera van a respaldar su mensaje. Nos vamos a dar cuenta que el Rey Jesús muestra su poder y su reino por medio de los milagros. Isaías 61, versos 1 al 2, dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y de hecho eso es lo que Jesucristo venía a hacer, y en sus milagros Él trataba de demostrar eso. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección, eso lo dice en Juan. Y capítulo posterior, ¿qué hace? O más bien, el mismo capítulo lo hace. ¿Qué hace? Resucita a Lázaro. Jesucristo dice, yo soy la luz. ¿Y qué hizo con sus milagros? Bueno, le dio vista a un ciego. Entonces, los milagros ratificaban el mensaje que Jesucristo estaba dando, y eso es lo siguiente que hace Mateo en la estructura de su libro. Posteriormente, el mensaje del rey choca con los habitantes de otro reino, porque una vez más, Mateo va a estar utilizando este lenguaje, el reino de Dios, el reino de los cielos, y va a haber un contraste con otro reino. De hecho, Colosenses dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Hemos sido trasladados de un reino al otro. Y del capítulo 11 al capítulo 13 vamos a ver cómo choca este sistema mundano con lo que Jesucristo decía es su reino. Por eso nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 12, antes de que vengan las parábolas del reino, que es la enseñanza final de esta sección del 11 al 13, Jesucristo le va a decir a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y aquí, que es de hecho en la sección en donde nosotros estamos, vamos a darnos cuenta que el mensaje del rey ahora ya no choca con el otro reino. Ya no choca con aquellos que son hijos del diablo, porque Jesucristo a uno les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, así le dice a los fariseos. Pero todo lo que estamos viendo ahorita, del 14 al 20, nos vamos a dar cuenta que va a chocar más bien con las expectativas de aquellos que son suyos. Porque Jesucristo no solamente va a causarle conflicto a las expectativas de este sistema, sino que a nosotros también puede causar conflicto, pero por las cosas que nosotros ya hemos abrazado de este mundo. Entonces vamos a ver cómo choca lo que el rey está anunciando con las expectativas de aquellos que se supone que van a seguirle o que quieren seguirle. Y posteriormente vamos a darnos cuenta que el verdadero rey recibe posesión y demuestra ser digno e irreprensible. ¿Por qué? Porque ya al final del libro nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo va a entregarse como sacrificio. 21 al 25, ¿qué sucede? Vamos a darnos cuenta de que los fariseos lo quieren probar, los saduceos lo están probando, los herodianos lo están probando y ninguno pudo hacerlo caer. De hecho, en esta porción Pilato va a decir, no encuentro falla en este hombre. ¿Por qué? Porque el sacrificio que iba a hacer el rey es un sacrificio perfecto, a como el sacrificio
debía hacerlo. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y después tenemos el desenlace del Evangelio. Y todo esto que se dijo ahorita es simplemente para recordar de que estamos en esta parte y de que todo lo que estamos viendo, recordemos que son cosas que se les están diciendo a personas que se supone que siguen a Jesús, pero todas estas cosas que está diciendo el maestro va a chocar contra su escala de valores. Y tenemos que estar abiertos a que Jesucristo no está según nuestra escala de valores y no va a actuar según nuestras expectativas. Y tengamos eso en mente. Ahora, una pregunta que quiero que tengamos en mente, que es lo que hemos tratado de mostrar con este contexto. ¿Hay alguna expectativa que tengo de Dios que a lo mejor es equivocada? Y quiero que pensemos en esto, ahora que vamos a entrar en esta porción del texto. Recordemos que también esto vincula con lo que se predicó el domingo anterior y que estemos abiertos a que a lo mejor Dios aquí me vaya a decir, bueno, ¿sabes qué? Las cosas no son como tú esperabas. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las expectativas que puedo tener acerca de seguir a Cristo? O sea, ¿cuáles son las que no debería tener? ¿Cuáles son las que sí debería tener acerca de seguir a Cristo? Ahora, la imposibilidad de entrar en el reino es la primera parte que vamos a ver, del verso 23 al verso 25. Jesucristo primeramente va a hablar acerca de unos que no pueden entrar en el reino de Dios. Dice el pasaje de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto es porque anteriormente había llegado un joven rico. Este joven pregunta acerca de, bueno, ¿y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dice, guarda los mandamientos, eso es lo que tienes que hacer. Y él dice, yo lo he guardado todo yo lo he hecho bien. Y Jesucristo le dice, ok, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Obviamente a este joven no le gusta esta propuesta de lo que implica ser perfecto, y entonces dice, no, aquí yo no le entro, y se va. Y no se sabe nada más acerca de este joven rico. De hecho, no es la única persona que se acerca a Jesús y simplemente se va. Lucas capítulo 9, versos 57 al 61 o 62, nos vamos a dar cuenta también que se acercan otras 3 personas y Jesucristo les pone las cartas sobre la mesa de lo que implica seguirle. Ahora, una pregunta que no sé si a lo mejor a alguno de ustedes les saltó cuando Jesucristo dice, ok, si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Por qué Jesucristo no le dice, no, pues cree en Cristo Jesús como tu Salvador, yo voy a morir en la cruz por tus pecados? ¿Por qué no le dice eso? Y no es porque sea un evangelio diferente al que nosotros predicamos, sino porque el problema en el corazón del joven era que no entendía su condición de pecador delante de Dios. Porque notemos que el joven rico va a decir, yo he guardado todos los mandamientos. Pero la Escritura dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Cuando Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, tú ven y sígueme, al final, ¿qué se evidencia? Que el joven amaba las riquezas más que a Dios. Si amaba las riquezas más que a Dios, entonces quiere decir de que las riquezas para él eran un ídolo en su corazón, en su vida. ¿Y cuál es uno de los primeros mandamientos? No tendrás ídolos. ¿Había cumplido todos los mandamientos? ¿Qué es lo que se evidencia en esta porción? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ese es el problema. Él creía haber cumplido toda la ley y por tal razón podía ser salvo, pero él no podía ser salvo por cumplir la ley. Ahora, en esta porción que leímos nos vamos a dar cuenta que hay 2 términos muy importantes que se van a estar mencionando a lo largo del Evangelio, y es reino de los cielos y reino de Dios. Ahora, el pasaje dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Primero habla del reino de los cielos.
Y luego dice, otra vez os digo. O sea, si está diciendo otra vez os digo es porque está repitiendo lo que antes había dicho. O sea, está haciendo un énfasis, está recalcando lo que antes dijo. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ahora utiliza otro término diferente. Ahora, ¿a qué se refiere cuando menciona primero el reino de los cielos y luego el reino de Dios? Está hablando de lo mismo, simplemente para que quede claro en el pasaje. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Vamos a ver que también reino de Dios tiene que ver con vida eterna, porque el mismo pasaje lo va a mostrar por el uso que tiene. Ahora, si alguien dice, no estoy tan seguro, bueno, Marcos capítulo 10 habla de lo mismo. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces el Evangelio de Marcos nos va a mostrar de que está hablando lo mismo, reino de Dios, reino de los cielos, y de hecho aquí podemos ver la comparación de la porción que habla en el verso 23. Y Marcos entiende que Mateo está hablando del reino de Dios cuando habla del reino de los cielos. Y posterior a esto, nos vamos a dar cuenta que los discípulos se asombran. Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. ¿Quién pues podrá ser salvo? Ahora, la respuesta de Jesús va a causarle conflicto a los discípulos, porque en un contexto como en el que vivían, ser rico no es algo malo. De hecho, ¿qué le prometió Dios al pueblo de Israel si obedecía a la palabra? Que iba a tener bendición. Si eras rico, entonces, ¿eras pecador o eras bendecido? Pues eras bendecido. Entonces viene este joven que tiene riquezas, entonces de seguro Dios lo está bendiciendo un montón porque es una persona súper fiel y súper cumplidora de la ley. Y Jesucristo, y aparte dice, yo he cumplido todo, y Jesucristo le dice, no, o sea, tú no cumples los requisitos, o sea, tú has fallado. Por tal razón se asombran. De hecho, la palabra asombrarse se puede traducir también como admirarse o maravillarse. Aparece en todos estos pasajes, y es la palabra que se utiliza incluso cuando María estaba asustada porque Jesús no lo encontraba, o sea, se había perdido. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, la misma palabra que se utiliza para que los discípulos se sorprendieron es la misma palabra que se utiliza para describir el asombro, a lo mejor la preocupación que María tenía cuando andaba buscando a Jesús. Así que la preocupación que tienen los discípulos por lo que Jesucristo acaba de decir es profunda. O sea, ¿cómo es posible de que nosotros tengamos una expectativa de lo que se supone ser bueno o ser bendecido por Dios y ahora tú nos dices, no, este no puede entrar en el reino de Dios? Y los discípulos dicen, ¿y cómo es posible? Y de hecho, por eso luego preguntan, ¿quién pues podrá salvarse? Si este joven que ha cumplido toda la ley, que es tan bendecido, tan prosperado y en victoria, a lo mejor podríamos decir, no sé, tan bendecido, no puede entrar, o sea, no puede ser salvo. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Una vez más, nadie puede ser salvo por sus propios medios. Nadie puede ser salvo por cumplir la ley, nadie puede ser salvo por esfuerzo humano. Y nótese que Jesucristo dijo que un rico no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible. Y luego dice, o se preguntan los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, ¿qué significa entrar en el reino de Dios? Pues es la salvación. Y nosotros que somos miembros del reino de Dios, hemos sido salvos por la obra de Cristo Jesús. Y cuando Él venga, entonces Él de manera completa
Él va a reinar sobre nosotros y vamos a deleitarnos de todos los aspectos de estar bajo el gobierno de Dios, pero nosotros como hijos de Dios vivimos ya no según normas humanas, sino según las normas de un reino divino. Ahora, ¿pero qué de especial puede tener un rico como para llegar a esta conclusión? O sea, de que si eres rico, no puedes ser salvo. Ahora, nótese que Jesucristo va a decir, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración porque igual antes yo había enseñado algo diferente en cuanto a la aguja, pero bueno, la palabra aquí aguja es una aguja de coser. Hay otras explicaciones que proponen que en realidad esta aguja era una entrada pequeña en los muros de Jerusalén, y de hecho yo antes lo había enseñado así, pero quiero aprovechar para hacer la aclaración, porque de hecho la palabra en el original sí hace referencia a una aguja de coser que era diferente a las agujas que eran unas entradas, unas compuertas muy pequeñas en las puertas, en los muros, para que, por ejemplo, si alguien se quedaba afuera de la ciudad, las ciudades estaban amuralladas, si alguien se quedaba fuera de la ciudad, la única forma que tenía de entrar era por medio de esos pequeñas compuertas, y para los guardas era más fácil cuidar eso, porque si era un enemigo, pues simplemente va pasando por el huequito y le daban cranky, ¿no? Ahí se moría. Pero bueno, no eran esas agujas, sí es una aguja de coser. En pocas palabras está diciendo, era algo imposible quererse justificar pensando que soy bendecido por Dios por mis riquezas o por obras de la ley. Veamos lo que dice Romanos 9, versos 30 al 32. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Tropezaron en Cristo, tropezaron en la roca, y nosotros podemos también tropezar en la roca si tenemos expectativas equivocadas de quién es Él. Ahora, ¿cuál era el problema de este joven? Que iba tras la justicia por obras de la ley, por esfuerzos humanos. Yo todo esto lo he cumplido, dice. Y Jesucristo le dice, no, no es cierto, no lo has cumplido. ¿Qué se mostró con las riquezas? Había un ídolo en el corazón. De hecho, en Lucas capítulo 16, versos 1 al 15, Jesucristo va a hablar de las riquezas como un ídolo. Si nosotros nos vamos a Lucas ahí, nos vamos a dar cuenta que en una parte Jesucristo dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Mateo 16, verso 9, dice de la siguiente manera, Lucas 16, verso 9, dice de la siguiente manera, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y esa es una de las ocasiones en las cuales Jesucristo va a utilizar la palabra mamonás. La palabra mamonás es la palabra en el griego para riquezas, pero es una palabra que en realidad hace referencia a un ídolo. Y no vamos a decir el nombre porque es un nombre, es algo feo aquí en México, en otras partes no, pero bueno, es el dios Mamón. Bueno, sí, ya lo dijimos, ¿no? Es así se llama el dios, y era el dios de las riquezas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Está personificando a las riquezas. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquello que es un ídolo para los hombres, aquí en Lucas 16 va a enseñar que más bien debe utilizarse para el reino de Dios. Y esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que Jesucristo utiliza esta palabra para referirse a las riquezas, y es que Jesucristo, una de las cosas que evidenció estando en la tierra en su enseñanza, es que las riquezas para muchos de nosotros puede ser un ídolo, porque puede ser aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra confianza. ¿Se han dado cuenta de que en los lugares en donde hay más estabilidad económica en el mundo es en los lugares en donde hay más ateísmo? Y no es porque las riquezas sean malas en sí, sino porque nos crean una falsa sensación de seguridad.
porque nos inclinan a pensar de que hay otra cosa en la cual podemos estar seguros aparte de Dios. Y Jesucristo va a mostrar de que en el corazón de este joven rico había idolatría. Por eso, ¿qué tiene de malo ser rico? No tiene nada de malo ser rico, no tiene nada de malo ser bendecido. ¿Cuál es el problema? Marcos nos va a decir un poquito mejor cuál es el problema. Dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y ¿saben algo? Esto es algo que no está muy apartado en nuestro mundo cristiano. A veces seguimos confiando en las riquezas. Ahora, lo digo con miedo porque aún estando en el ministerio uno cae en eso. Cuando la situación económica está un poco complicada, uno empieza a dudar y uno empieza a entrar en inseguridad. Y es hasta cierto punto cómico porque podemos confiar en que Dios ha sido fiel en cumplir sus promesas para salvarnos de la condición, salvarnos de la condenación del pecado, pero como que desconfiamos que no nos puede sustentar en lo necesario. Charles Spurgeon dijo, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al Dios por un mejor salario. Al diablo, perdón, por un mejor salario. Y es que cuando nuestra confianza está en el dinero, nosotros fácilmente vamos a poder cambiar nuestra voluntad y nuestro servicio en pos de aquel que nos da lo que nosotros queremos. Por eso en Lucas 16 va a decir, no podéis servir a dos señores. ¿Por qué? Porque está hablando de las riquezas como un ídolo. Entonces, o sirves a este señor o sirves al otro. O confías en Dios o confías en este mundo, en aquello en lo cual este mundo pone su confianza. ¿En qué es? En el dinero, en el estatus, en el reconocimiento público. Y de hecho, no está de más decir de que, de hecho, mi generación, que es conocida como la generación millennial, y los post-millennials son muy conocidos por eso. Se dejan deslumbrar por el mundo. Lo más importante es tener riquezas. Y yo creo que el COVID nos ha dado una gran lección porque se han muerto personas que tenían muchas riquezas. ¿Y de qué les sirvió tener riquezas? De nada. Porque nuestras vidas están en las manos de Dios y será lo que Él quiera. Ahora, después de que Jesucristo ha dejado claro que hay una imposibilidad para este tipo de personas entrar en el reino de Dios, ahora Él va a hablar de la posibilidad de entrar en el reino de Dios. O sea, sí hay un chance de... Y por eso les dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Por qué? Porque los hombres a lo mejor van a tratar de lograrlo por medio de esfuerzos humanos, que es lo que hablaba Romanos. Iban tras la ley, iban tras la justicia como por obras de la ley, no por fe. Y por eso luego Jesucristo dice, mas para Dios todo es posible. Y esto tiene que ver con lo que posteriormente se desarrollaría en el Evangelio de Mateo, porque después que veríamos que Jesucristo es el sacrificio perfecto para morir en la cruz por nuestros pecados. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, creemos que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él ha dicho que si ponemos nuestra confianza en Cristo, entonces podemos tener vida eterna. Por eso es posible la vida eterna. Y una vez más, es gracioso porque podemos poner nuestra confianza en Dios para la vida eterna, pero a veces para la situación económica no. ¿Qué es más difícil? ¿Solucionar un problema económico o quitar la condenación del pecado? Quitar la condenación del pecado es algo humanamente imposible. Y podemos creer de que Cristo hizo eso, pero a veces dudamos para lo económico. Y después de que Jesucristo va a dejar claro que los que confían en las riquezas no están alineados con los intereses del reino de Dios y que ciertamente están en idolatría, lo próximo que va a decir es, oye, ¿sabes qué? Hay una recompensa para aquellos que me siguen. Sí hay un beneficio. Y de hecho nos vamos a dar cuenta que no es un beneficio necesariamente material. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, Pedro es curioso porque hace las preguntas que todo el mundo piensa, pero que nadie las quiere preguntar. Entonces digamos de que Pedro es el que
el honesto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener nosotros? Ah, ¿por qué? Porque Jesucristo le dijo al joven rico, no sé si recuerdan, le dijo, véndelo todo y tendrás recompensa. ¿En dónde iba a tener recompensa? Le dijo Jesucristo. Va a tener recompensa en el cielo. Y Pedro dijo, entonces sí hay recompensa. Ah, bueno, y nosotros que sí lo hemos dejado todo, porque lo hicimos en Mateo capítulo 4, ¿nosotros qué vamos a tener? Y esa es la pregunta que, siendo honestos, cualquiera hubiera querido hacer, pero que nadie se animaba a hacerla. Pedro la hace. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, y hay una palabra interesante, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, Jesucristo les está diciendo algo que es cierto. Jesucristo les está diciendo algo que es correcto. Pero ¿saben algo que va a pasar en el resto del Evangelio de Mateo? Que el corazón de los discípulos sigue un poquito perdido. Porque cuando llegamos a la cena del Señor, los evangelios nos van a decir de que ellos estaban peleando por quién sería el mayor. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado esto. Ustedes lo han dejado todo por mí, no se preocupen. Ustedes van a reinar conmigo. Y el problema está en que aún yendo en pos de cosas espirituales, podemos ir con las motivaciones equivocadas. Porque, los discípulos habían dejado todo por Cristo, ellos iban a reinar, pero el detalle está en que ellos seguían peleando por quién iba a ser el mayor. Y eso es algo que vamos a seguir viendo en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿cuándo es esta regeneración? O sea, ¿cuándo se va a cumplir eso? ¿Cuándo va a ser eso de que van a reinar? Ahora, esa palabra regeneración es la palabra que se utiliza incluso para hablar de la conversión del creyente. Es la palabra palingenesia, porque cuando leemos Tito capítulo 3, versículo 5, nos vamos a dar cuenta de que habla de la regeneración que provoca el Espíritu Santo en la persona. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Y cuando hablamos de la regeneración tiene que ver con eso, con el nuevo nacimiento. Ahora, aquí la palabra regeneración no va a hablar necesariamente de la renovación del creyente internamente, sino va a hablar de la renovación de lo que ahorita está caído. Va a hablar de la renovación de lo que ahora está corrupto. Cuando Él venga y haga nuevas todas las cosas, entonces dice, ustedes van a reinar conmigo. Marcos capítulo 10, versículo 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora, que es lo que después va a decir Mateo, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Marcos, en vez de decir en la regeneración, dice en el siglo venidero. Vamos a darnos cuenta de que en el Evangelio de Mateo dice en el siglo presente, en el siglo venidero. Nuestro hermano Joe Owen habló muchísimo de eso en Mateo capítulo 13. Vamos a dar cuenta de que la escatología del Nuevo Testamento se puede ver desde una perspectiva de siglo presente, siglo venidero. Y aquí cuando habla de la regeneración está hablando del siglo venidero y lo vincula cuando Jesucristo venga. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Y dice que reinarían con Él. Entonces, aparte de reinar, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer e hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora, ¿qué son las riquezas de este mundo en comparación con lo que Jesucristo ofrece? No son nada. Ahora, intelectualmente hablando, es fácil de llegar a esa conclusión. No es muy complicado llegar a la conclusión de que sí, lo que Dios me ofrece es mejor que las riquezas. El problema está cuando nuestra práctica no concuerda con nuestra predicación. El problema está en cuando yo digo que Dios es todo, Dios es lo mejor, pero en la práctica lo más importante es mi estatus, el dinero, los títulos, y eso
Y créame, es tan sutil. Un profesor decía de que, por ejemplo, el orgullo, hablando incluso de lo que nosotros buscamos para engrandecernos a nosotros mismos, todos los días muta, o sea, todos los días cambia, aparece de una forma nueva. Y créanme, es tan sutil la forma en la cual podemos dejar de confiar en Dios y darle un poquito más de importancia a este mundo. Y es fácil incluso cuando decimos, pero es que no es malo, pero es que no es malo. Por ejemplo, ser rico, no, pues ser rico no es malo. Y no lo es. Pero cuántas veces a lo mejor utilizo la excusa de no es malo para a lo mejor tratar también de tapar de que sí hay algo acá adentro, ¿no? Entonces, de que tengamos siempre esa reflexión, introspección de ver, Señor, ¿hay algo que estoy metiendo en mi vida que le estoy dando más importancia que a ti? Estoy utilizando el hecho de que mi trabajo no es malo, pero más bien lo que estoy haciendo es tomando a mi trabajo como un ídolo, mis estudios como un ídolo, las riquezas como un ídolo, mis hijos como un ídolo. Todo gira en torno de mis hijos. Mis hijos son todos son los hijos. O todos son mis estudios. Cuando nosotros quitamos a Dios del primer lugar, vamos a poner a cualquier cosa para adorar. Y el único que puede estar en primer lugar es Dios. Y al final habrá una recompensa. Cualquiera que haya dejado, dice, hermanos, hermanas, padre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, estaremos reinando con Él eternamente, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y esta última parte que está mencionando de que muchos primeros serán postreros y postreros primeros, tiene que ver con lo que habla en algunas otras parábolas. No sé si se acuerdan. Esta parábola en donde había un señor que manda personas a trabajar a su viña en distintos periodos de tiempo. Entonces, algunos los contrata desde las 9 de la mañana, a otros los contrata al mediodía, a otros los contrata a las 3 de la tarde, a otros los contrata a las 5, pero al final a todos les paga igual. Y el detalle está en que los que habían ido primero dicen, ¿y qué onda si nosotros trabajamos más? ¿Por qué a estos les das igual? Y Jesucristo, y este señor les responde, yo puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera. ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno y misericordioso con estos que a lo mejor trabajaron menos tiempo, pero les estoy dando igual? Y lo que aquí Jesucristo está recalcando, porque es el mismo término que utiliza aquí y en otras partes de la Escritura, es de que al final todos aquellos que le siguen recibirán una recompensa. Los que empezaron antes, los que empezaron después, pero todos aquellos que deciden seguirle recibirán una recompensa, al igual que todos aquellos que se habían ido a trabajar a esta viña, aunque habían ido en distintos periodos de tiempo, recibieron la misma recompensa. El punto aquí es de que todos recibirán una recompensa. Y si yo decido seguir a Cristo como Dios y Salvador, como Señor, hay una recompensa para todo aquel que le sirve. Ahora, hay un precio, y eso Él lo dijo en Mateo capítulo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y que eso sea una realidad en nuestras vidas. Ahora, conclusión, solo por la obra de Dios es posible entrar en el reino de Dios. No es por mis esfuerzos humanos, no es porque soy buena onda, no es porque me porto muy bien, no. Eso es imposible. Incluso para los que en ese momento de la historia se les consideraba alguien que podría ser muy espiritual porque era muy bendecido por Dios, le era imposible entrar. Solamente podía entrar por la obra de Cristo. Ir en pos de Cristo trae una recompensa superior a cualquier otra. Entonces, dejemos de poner excusas para ir en pos de Cristo. Dejemos de valorar más este mundo que el reino de Dios. Dejemos de pensar de que una carrera me va a lograr asegurar lo que no me puede asegurar. Dejemos de entronar a este mundo en el lugar que solamente Cristo debería ocupar. Y sepamos que todo este mundo es basura con tal de ganar a Cristo, como dice Pablo.
y que podamos pensar en esto, que podamos meditar, bueno, a lo mejor en este joven rico era el dinero, pero ¿qué es en mi caso? ¿Son los estudios? ¿Son los hijos? ¿Qué es? ¿Algún familiar cercano? ¿Qué es eso que está ocupando el lugar que solamente Cristo debería ocupar? O a lo mejor tengo en poco lo que Él ofrece en comparación a lo que este mundo me ofrece. Por eso recordemos siempre Colosenses, hemos sido trasladados de un reino a otro. Y que las excusas que hemos puesto a lo mejor hasta el día de hoy sean derrumbadas y tengamos por basura todo con tal de Cristo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por estas partes que siempre nos llevan a la autorreflexión, y personalmente lo digo. Gracias, Señor, porque nos muestras que hay una recompensa, Señor, para seguirte. Tú no tienes que darnos nada. Tú no estás obligado, Señor, a recompensar lo que nosotros hagamos, porque siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Pero a pesar de eso, tú nos das una recompensa. Te pedimos, Señor, y te suplicamos que si hay un ídolo en nuestro corazón, que este día sea un parteaguas para decidir seguirte, para decidir entregarte lo que no te hemos entregado, nuestras expectativas, lo que creemos que nos hace importantes, lo que creemos que nos da valor, y que sepamos, Señor, de que seguirte trae mejor recompensa que lo que este mundo da. Ayúdanos a vivir en conformidad con los valores de tu reino y a sacar todo ídolo, Señor, que al día de hoy pueda estar ocupando el trono que solamente te permanece a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.